Vivimos tiempos en los que muchos cristianos miran a las naciones, a los líderes políticos, a los movimientos sociales, esperando encontrar señales de esperanza o de destrucción, pero olvidan que la palabra de Dios ya declaró hace milenios cuál es el destino final de todas las naciones de la tierra. Estados Unidos no es la excepción, y ningún presidente, por más poderoso que sea, puede cambiar lo que está escrito en las Escrituras. La pregunta no es si Donald Trump o cualquier otro líder cumplirá las expectativas de los cristianos conservadores o de los progresistas seculares. La pregunta es, ¿está el pueblo de Dios buscando su esperanza en hombres mortales o en el Dios eterno que gobierna sobre reyes y presidentes? Porque si algo nos enseña la Biblia con claridad meridiana, es que las naciones suben y caen según la voluntad soberana de Dios, y que cuando un pueblo abandona sus fundamentos espirituales, cuando legaliza el pecado, cuando llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, ese pueblo entra en la zona peligrosa del juicio divino. No importa cuánto poder militar tenga, no importa cuánta riqueza acumule, no importa quién ocupe la Casa Blanca, Dios sigue siendo Dios y su palabra permanece para siempre. Hermanos, necesitamos hablar con la verdad, necesitamos abrir las Escrituras y ver qué dice Dios sobre las naciones que fueron bendecidas y luego se apartaron. Necesitamos entender que Estados Unidos, aunque nunca fue Israel, aunque nunca tuvo un pacto especial como el pueblo judío, sí fue una nación que en sus orígenes reconoció principios bíblicos, que abrió sus puertas a la predicación del Evangelio, que protegió la libertad religiosa y que durante décadas fue plataforma para la expansión misionera mundial. Pero algo pasó, algo cambió, y ese cambio no comenzó en los últimos 4 años, ni comenzará a revertirse con una simple victoria electoral. Ese cambio es profundo, moral, espiritual. Es un cambio que afecta a las entrañas de la sociedad. Y cuando una nación que conoció la luz de la palabra se vuelve contra esa luz, cuando legaliza el asesinato de millones de niños no nacidos, cuando redefine el matrimonio que Dios estableció desde la creación, cuando promueve la confusión de género y llama progreso a lo que la Biblia llama abominación, esa nación no está avanzando, está retrocediendo hacia el juicio, y no lo digo yo, lo dice la historia de todas las civilizaciones que cayeron después de abandonar a Dios. ¿Recuerdan la historia del rey Asa, que está registrada en Segunda de Crónicas? Asa comenzó bien, hizo reformas, quitó la idolatría, buscó a Dios con todo su corazón, y cuando vino un enemigo imposible de vencer, un ejército de 1 millón de hombres, Asa no confió en su ejército, no confió en su estrategia militar, confió en Dios y oró diciendo: Señor, no hay diferencia para ti en ayudar al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Señor, porque en ti nos apoyamos. Y Dios le dio una victoria aplastante. Pero después, años más tarde, cuando vino otra amenaza, Asa no oró. Tomó el oro y la plata del templo de Dios y se lo dio a un rey pagano para que lo ayudara políticamente. Y el profeta vino y le dijo: porque te apoyaste en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios, actuaste neciamente. Desde ahora habrá guerra contra ti. ¿Ven el principio? Cuando una nación o un líder confía en Dios, Dios pelea por ellos. Pero cuando abandonan a Dios y confían en alianzas humanas, en estrategias políticas, en el poder del dinero o de las armas, pierden la protección divina. Y yo les pregunto, ¿en qué está confiando Estados Unidos hoy? ¿En Dios o en su poderío militar? ¿En la palabra o en las encuestas? ¿En el arrepentimiento o en la retórica política? Algunos cristianos evangélicos pusieron una esperanza desmedida en que un líder político restaurara la grandeza moral de la nación. Y no estoy diciendo que esté mal orar por los gobernantes, la Biblia nos manda hacerlo. No estoy diciendo que esté mal que los cristianos participen en política, al contrario, deben hacerlo con sabiduría y principios. Pero lo que sí estoy diciendo es que ningún presidente, ningún congreso, ningún sistema político
puede salvar una nación que ha rechazado a Dios. La salvación no viene de Washington, la salvación viene de los cielos. Y si el pueblo de Dios en Estados Unidos no se humilla, no busca el rostro de Dios, no se arrepiente de su complicidad con el pecado, de su tibieza espiritual, de su mundanalidad disfrazada de cristianismo, entonces no importa quién gobierne, la decadencia continuará. Porque el problema de Estados Unidos no es político, es espiritual. El problema no es la izquierda o la derecha, el problema es el alejamiento de Dios. El problema no es quién ocupa el poder, el problema es que el pueblo que lleva el nombre de Cristo ha perdido el poder del Espíritu Santo y ha cambiado la autoridad de la palabra por el pragmatismo del momento. La Biblia dice en Isaías 24 que la tierra será vaciada y completamente saqueada porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Esta profecía habla de juicio universal, pero el principio es claro. Cuando una sociedad traspasa las leyes divinas, cuando falsea el derecho, cuando quebranta los fundamentos morales que Dios estableció, esa sociedad entra en el terreno del juicio. Y Estados Unidos ha traspasado las leyes de Dios, ha legalizado lo que Dios condena, ha llamado derecho a lo que Dios llama pecado, ha celebrado lo que debería lamentar. Y lo más trágico es que muchas iglesias han acompañado esta decadencia. Muchos púlpitos han enmudecido. Muchos pastores han cambiado la predicación profética por mensajes motivacionales vacíos. Muchos creyentes han preferido la comodidad del silencio antes que el costo de la verdad. Y cuando el pueblo de Dios no es sal ni luz, cuando no confronta el pecado con amor pero también con firmeza, entonces la sociedad se pudre y las tinieblas aumentan. ¿Qué papel juega Donald Trump en todo esto? Desde una perspectiva bíblica, es un instrumento, como lo fue Ciro en el Antiguo Testamento, un rey pagano que Dios usó para sus propósitos con Israel, como lo fue Nabucodonosor, un rey déspota que ejecutó el juicio de Dios sobre Judá. Dios usa reyes, gobernantes, imperios para cumplir su voluntad soberana. Eso no significa que esos líderes sean justos o que estén en comunión con Dios. Significa que Dios es soberano y usa incluso a los que no lo conocen. Donald Trump fue elegido una vez, perdió una elección y ahora ha regresado al poder. Algunos lo ven como un libertador, otros como un peligro. Algunos cristianos lo han idolatrado casi como un mesías político, otros lo han demonizado como el anticristo. Ambos extremos son errores. Trump es un hombre mortal, pecador como todos, que tomará decisiones que tendrán consecuencias, algunas buenas, otras malas. Pero la pregunta que debemos hacernos no es si Trump salvará a Estados Unidos. La pregunta es, ¿se arrepentirá el pueblo de Dios? ¿Se humillará la iglesia? ¿Volverá el cristianismo norteamericano a la predicación del evangelio puro, sin mezclas con ideologías políticas, sin compromisos con el mundo, sin temor a ser rechazados? Porque miren, hermanos, la profecía bíblica no gira alrededor de Estados Unidos. Estados Unidos no aparece por nombre en las Escrituras. Las naciones que sí aparecen son Israel, las naciones árabes circundantes, las potencias del norte, las naciones europeas resurgentes y el sistema mundial que se consolidará bajo el gobierno del anticristo. Estados Unidos, como cualquier otra nación poderosa de la historia, jugará el rol que Dios le asigne en el tablero profético. Puede ser un aliado de Israel, puede ser una potencia debilitada, puede ser parte de la Confederación Occidental que eventualmente se someterá al sistema del anticristo. No lo sabemos con precisión porque Dios no lo reveló con detalles, pero lo que sí sabemos es que todas las naciones, absolutamente todas, están bajo el control soberano de Dios. Él levanta reyes y Él los derriba. Él permite que naciones asciendan y Él permite que caigan. Y cuando una nación cumple el propósito de Dios y luego se aparta, Dios la juzga. Así fue con Babilonia, con Persia, con Grecia, con Roma.
Así fue con todas las civilizaciones que pensaron que su poder era eterno. Ahora bien, ¿qué vemos en Estados Unidos en estos tiempos? Vemos división, vemos polarización extrema, vemos familias divididas por política, vemos iglesias divididas por posturas electorales, vemos cristianos peleando entre sí por candidatos en lugar de unirse en oración por avivamiento. Vemos violencia en las calles, caos moral, confusión de valores, aumento de la inmoralidad sexual, normalización de la brujería, explosión de la adicción, colapso de la familia, crisis de identidad en los jóvenes. Y todo esto no es casualidad, es la consecuencia inevitable de una sociedad que ha expulsado a Dios de sus escuelas, de sus tribunales, de su cultura. Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre y luego regresa, trae consigo 7 espíritus peores, y el estado final de esa persona es peor que el primero. Ese principio se aplica a las naciones. Estados Unidos expulsó la oración de las escuelas, expulsó los 10 mandamientos de los espacios públicos, expulsó la moral bíblica de sus leyes. ¿Y qué entró en lugar de eso? El humanismo secular, la ideología de género, el relativismo moral, la cultura de la muerte, y ahora el estado de la nación es peor que antes. Pero aquí viene lo que muchos no quieren escuchar. No es culpa solo de los políticos progresistas, no es culpa solo de los medios de comunicación, no es culpa solo de Hollywood o de las universidades liberales. Es culpa también del pueblo de Dios que se ha acomodado, que ha callado, que ha mezclado la fe con el mundo, que ha preferido la popularidad antes que la verdad, que ha construido mega iglesias pero no ha producido discípulos, que ha llenado estadios pero no ha transformado comunidades, que ha cantado canciones emocionales pero no ha predicado el arrepentimiento, que ha prometido prosperidad pero no ha enseñado la cruz. La iglesia tiene una responsabilidad enorme en la decadencia de la sociedad, porque cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Y cuando la luz se esconde bajo el almud, las tinieblas prevalecen. El problema de Estados Unidos no es Biden o Trump. El problema es que la iglesia ha perdido su poder espiritual, su autoridad moral, su valentía profética. Y sin una iglesia despierta, sin un pueblo de Dios genuinamente arrepentido y consagrado, no hay esperanza para ninguna nación. Jesús dijo claramente que en los últimos tiempos habría señales específicas, guerras y rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, falsos cristos y falsos profetas, aumento de la maldad, enfriamiento del amor, y dijo que estas cosas serían el principio de dolores. También dijo que el evangelio sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Hermanos, estamos viendo todo esto cumplirse ante nuestros ojos. Las guerras no han cesado. El Medio Oriente está en llamas. Israel está rodeado de enemigos. Las tensiones con Irán, con Rusia, con China están aumentando. La economía mundial está inestable. Las pandemias han demostrado cuán frágil es el sistema global. La tecnología avanza a pasos agigantados, preparando el escenario para el control total que ejercerá el anticristo. Y mientras todo esto sucede, muchos cristianos están distraídos con debates políticos, con teorías de conspiración, con expectativas mesiánicas depositadas en hombres mortales. Están mirando a Washington en lugar de mirar al cielo. Están esperando que un presidente arregle lo que solo Dios puede arreglar. Están poniendo su fe en el sistema cuando el sistema completo está destinado al fracaso. La profecía de Daniel sobre las 4 bestias y sobre los reinos que se levantarían y caerían nos enseña que la historia humana tiene un diseño divino. Dios no es sorprendido por nada. Él ya sabía que Babilonia caería, que Persia surgiría, que Grecia conquistaría, que Roma dominaría y que eventualmente un reino dividido en 10 cuernos se levantaría en los últimos días. Ese reino no es otro sino la Confederación Europea
que veremos consolidarse antes del arrebatamiento de la iglesia o durante la tribulación. Y Estados Unidos, aunque hoy es la potencia dominante, no es el reino que prevalecerá en los últimos tiempos. La Biblia apunta a Europa, al Medio Oriente, a Israel como los centros proféticos finales. Estados Unidos puede desvanecerse, puede sufrir colapso económico, puede ser debilitado por guerras o crisis internas, puede perder su hegemonía mundial. La profecía no lo aclara porque Dios no quiere que pongamos nuestra atención en el destino de una nación terrenal, sino en el destino eterno de nuestras almas. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano que vive en Estados Unidos en estos tiempos? Primero, dejar de idolatrar a los líderes políticos, respetarlos, orar por ellos, participar con sabiduría, pero nunca idolatrarlos. Ningún presidente es tu salvador es Jesucristo. Segundo, arrepentirse de la tibieza espiritual, dejar el cristianismo nominal, el cristianismo cultural, el cristianismo de una hora dominical. Buscar a Dios con todo el corazón, con ayuno, con oración, con lectura de la palabra, con obediencia radical. Tercero, predicar el evangelio sin miedo. La sociedad necesita escuchar que hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, Jesucristo. No hay salvación en ningún otro nombre. Y aunque el mundo te rechace, aunque te llamen intolerante, aunque te persigan, tienes que decir la verdad. Cuarto, preparar a tu familia espiritualmente. Enseñar a tus hijos la palabra de Dios, no las modas del mundo. Proteger tu hogar de la contaminación moral que viene a través de las pantallas, de las redes sociales, de la cultura popular. Quinto, vivir en santidad, apartarse del pecado, de la inmoralidad, de la mentira, del orgullo, de la avaricia, vivir como luz en medio de una generación torcida. Y sexto, levantar la mirada, porque el Señor viene pronto y cuando venga no te va a preguntar a quién votaste. Te va a preguntar si fuiste fiel, si amaste, si obedeciste, si predicaste, si velaste. El destino de Estados Unidos está en las manos de Dios, no en las manos de Trump, no en las manos de ningún partido. Dios decide cuándo una nación cumple su propósito y cuándo debe caer. Y si Estados Unidos persiste en su rebelión contra Dios, si continúa matando a los inocentes, si sigue promoviendo la inmoralidad, si persiste en llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, entonces vendrá el juicio. Y ese juicio puede ser económico, puede ser militar, puede ser natural, puede ser espiritual, puede ser que Dios simplemente quite su protección y permita que los enemigos de la nación prevalezcan. Puede ser que Dios permita un colapso interno, una guerra civil, una fragmentación del país. Puede ser que Dios levante otra potencia para humillar el orgullo americano. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que con Dios no se juega. Dios es amor, sí, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es misericordioso, sí, pero Dios también es justo. Y su paciencia tiene límites. Llegó un punto en que Dios dijo, basta con el mundo antediluviano y envió el diluvio. Llegó un punto en que Dios dijo, basta con Sodoma y Gomorra y las destruyó con fuego. Llegó un punto en que Dios dijo, basta con Israel en el año 70 y permitió que Jerusalén fuera arrasada. Y si Dios no perdonó a su propio pueblo cuando se apartó, ¿creen que perdonará a Estados Unidos solo porque fue fundado por peregrinos puritanos hace 400 años? Hermanos, despierten. El tiempo es corto. Las señales están por todas partes. La apostasía está aumentando incluso dentro de las iglesias. Hay pastores que ya no creen en la Biblia como palabra infalible de Dios. Hay denominaciones que ordenan pastores homosexuales, que bendicen matrimonios del mismo sexo, que niegan la resurrección de Cristo, que rechazan la exclusividad del Evangelio. Esto es apostasía. Y la Biblia dice claramente que en los postreros días vendrá la apostasía, el alejamiento de la fe, antes de que se manifieste el hijo de perdición.
ya está aquí, ya la estamos viendo. Y si tú te quedas en una iglesia que ha apostatado, que ha negado la verdad, que ha abrazado el error, tienes que salir de ahí, porque no puedes alimentar tu alma con veneno. No puedes poner a tus hijos bajo la enseñanza de lobos vestidos de ovejas. Tienes que buscar un lugar donde se predique la palabra completa, donde se enseñe la sana doctrina, donde se viva en santidad, donde se ore con fervor, donde haya amor genuino, pero también disciplina bíblica. Y no se dejen engañar por los que dicen que todo estará bien, que Estados Unidos renacerá, que viene un gran avivamiento, que la iglesia conquistará el mundo antes de la venida de Cristo. Esa no es la enseñanza bíblica. La Biblia enseña que antes de la venida del Señor las cosas empeorarán, no mejorarán. Habrá tribulación como nunca ha habido. Habrá persecución contra los santos. Habrá engaño masivo. Habrá un gobierno mundial que controlará la economía, la política, la religión. Habrá una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Habrá un líder carismático que engañará a muchos, que hará milagros por el poder de Satanás, que se proclamará Dios en el templo reconstruido de Jerusalén. Y entonces, cuando todo parezca perdido, cuando la maldad alcance su clímax, cuando el anticristo esté en su apogeo, ahí vendrá Cristo en gloria y majestad a establecer su reino. Pero antes de eso, la iglesia será arrebatada. Los que estén preparados, los que hayan perseverado en la fe, los que hayan guardado la palabra, esos serán tomados. Y los que se quedaron dormidos espiritualmente, los que amaron más el mundo que a Dios, los que se avergonzaron del evangelio, esos se quedarán para enfrentar la tribulación. Por eso les digo, hermanos, no pongan su esperanza en Trump ni en ningún otro líder terrenal. Pongan su esperanza en Cristo. No confíen en que Estados Unidos se arrepienta como nación. Confíen en que ustedes se arrepientan como individuos. No esperen que el gobierno imponga moralidad, ustedes vivan en santidad. No dependan de que las leyes cambien, ustedes obedezcan la ley de Dios. Porque cuando Cristo venga, no le importará si viviste en un país cristiano o en un país pagano. Le importará si tú fuiste cristiano de verdad. Le importará si amaste al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Le importará si amaste a tu prójimo como a ti mismo. Le importará si hiciste tesoros en el cielo o en la tierra. Le importará si fuiste fiel hasta la muerte, porque a los fieles les espera la corona de vida. Pero a los tibios, a los cobardes, a los que negaron la fe, a los que se avergonzaron de Cristo, a esos les espera el juicio. No sigan jugando con las cosas de Dios, no sigan viviendo una doble vida, no sigan engañándose a sí mismos pensando que pueden servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede. Jesús lo dijo, nadie puede servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, o te aferras a uno y menosprecias al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden servir a Dios y a la fama. No pueden servir a Dios y a los placeres de este mundo. Tienen que escoger, y tienen que escoger ahora, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos si veremos el año que viene. No sabemos si Cristo vendrá mañana o dentro de 10 años. Pero sabemos que vendrá, y cuando venga será demasiado tarde para arrepentirse. Será demasiado tarde para prepararse. Será demasiado tarde para cambiar. Por eso dice la Escritura, hoy si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estados Unidos necesita un milagro, pero ese milagro no vendrá desde la Casa Blanca. Vendrá desde los cielos si el pueblo de Dios se humilla y ora. Si los cristianos dejan de pelear entre sí por política y se unen en oración por avivamiento, si los pastores dejan de predicar mensajes light y vuelven a predicar con el poder del Espíritu Santo, si las iglesias dejan de imitar al mundo y vuelven a ser columna y baluarte de la verdad, si las familias cristianas dejan de estar divididas y vuelven a adorar juntas al Señor, entonces quizás Dios extienda
su misericordia. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay verdadero quebrantamiento, si no hay regreso a la sana doctrina, entonces no importa quién gobierne, la decadencia continuará y eventualmente vendrá el juicio. Porque Dios no puede bendecir lo que Él ha maldecido. Dios no puede aprobar lo que Él ha condenado. Y si una nación institucionaliza el pecado, legaliza la maldad y persigue a los justos, esa nación se pone bajo la ira de Dios. Pero aún en medio del juicio, aún en medio de la tribulación, aún cuando todo se esté derrumbando, el pueblo de Dios tiene una esperanza inquebrantable, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso y vamos camino a la patria celestial, a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Allá no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte. Allá reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Allá recibiremos cuerpos glorificados, incorruptibles, inmortales. Allá veremos cara a cara al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra meta. Y por esa esperanza vale la pena sufrir aquí. Vale la pena ser rechazado, vale la pena ser perseguido, vale la pena perder todo con tal de ganar a Cristo. Así que, hermanos, les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo, manténganse firmes en la fe, no se dejen llevar por vientos de doctrina, no sigan a los falsos maestros que prometen paz donde no hay paz, que profetizan prosperidad donde viene juicio, que adulan los oídos en lugar de confrontar el pecado. Permanezcan en la palabra de Dios, escudriñen las escrituras diariamente, oren sin cesar, velen y estén sobrios, porque el adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. No le den lugar al diablo, no abran puertas al pecado, no transijan con el mundo. Sean santos porque Dios es santo. Sean luz porque el mundo está en tinieblas. Sean sal porque la sociedad se está pudriendo. Y sean valientes porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El destino profético de Estados Unidos lo conoce solo Dios. Pero el destino eterno de tu alma depende de tu respuesta al Evangelio. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido lavado en la sangre del Cordero? ¿Has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? Si no lo has hecho, hazlo hoy. No esperes más, porque mañana puede ser demasiado tarde. Arrepiéntete de tus pecados. Entrega tu vida a Cristo. Recíbelo como tu Salvador y Señor. Y si ya eres creyente, pero has estado tibio, ha llegado el momento de reavivar el fuego, de volver al primer amor, de consagrarte nuevamente, de buscar el rostro de Dios con todo tu ser, porque el Señor viene pronto. Y bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, los halle velando. Velemos pues y estemos preparados, porque en la hora que no pensamos, el Hijo del Hombre vendrá.